El Centro de Investigaciones Históricas, bajo el auspicio de la Vicerrectoría de Acción Social, presenta Las Voces del 48. Un encuentro con los hombres y las mujeres que vivieron esta guerra civil. El día de hoy contamos con la presencia de la licenciada Rosa Greñas Morales, profesora pensionada de la Escuela de Historia y Geografía de la Universidad de Costa Rica, quien se destacó en labores docentes y administrativas y ha dado importantes aportes al conocimiento histórico. El día de hoy, doña Rosita nos estará narrando sus experiencias como uno o el primero de los grupos graduados de la Universidad de Costa Rica. También contamos con la licenciada Rosalila Herrera, quien nos está acompañando, nos ha acompañado en otras oportunidades y el día de hoy nos está acompañando también. Entonces hoy tendremos una amena conversación que espero que disfruten todos ustedes. Bienvenidas al programa. Doña Rosita, quisiéramos iniciar un poco esta conversación preguntándole cuál fue la reacción de la juventud costarricense, de la sociedad costarricense, cuál fue la importancia de la apertura de la Universidad de Costa Rica. Bueno, yo considero que eso fue un hecho trascendental para el país y lógicamente pues para la juventud, porque en esos años antes de la década del 40 nuestra sociedad era todavía un poco tradicional y conservadora, además de que había muy pocas opciones para los jóvenes. Sí, la mayoría de los muchachos y muchachas, ¿verdad? Señoritas, pues tenían que seguir unas rutas ya bien andadas por sus antecesores, como eran, digamos, los colegios secundarios, que eran el Colegio de Señoritas, el Liceo de Costa Rica, que eran verdaderos pilares de la educación y la cultura nacional. Y luego la Escuela Normal en Heredia, que graduaba maestras. Fuera de eso había, bueno, escuelas de comercio, de secretariado, de idiomas, de enfermería, y realmente eran es decir, opciones muy limitadas. Como centros de enseñanza superior, pues estaban los que quedaron de la antigua Universidad de Santo Tomás, escuela de Derecho, escuela de Farmacia, también funcionaba la escuela de Agronomía, había una simiente ya de lo que luego fue Escuela de Bellas Artes y Escuela de Ciencias Económicas. Eso nos explica que tantos jóvenes de esos años fueran en su mayoría abogados, o fueran farmacéuticos, o fueran agrónomos. Si ellos querían otra carrera, había dos alternativas. Digamos que su familia tuviera posibilidades económicas y los mandara a Europa, los mandara a Estados Unidos a estudiar otras disciplinas, y a México. Había una gran afinidad con México en esos años, es decir, muchos jóvenes nuestros estudiaron medicina, arquitectura, ingeniería en México. También en Chile, otra gran afinidad con la educación y la cultura chilena. Y la otra opción que tenían los jóvenes era conseguir una beca, que el Estado les podía, especialmente el Ministerio de Educación era el que administraba esas becas, y entonces ir y poder ir a estudiar. Recordemos que en esos años anteriores al 40 es que hay unos representantes de una generación muy importante becados en Chile, que son Carlos Monge Alfaro, Felipe Sofeifa, Lilia Ramos, algunos otros, y que regresaron al país ya como licenciados y con su diploma de profesores. Ahora, lógicamente esto amplió, el que se abriera la universidad y que abriera sus aulas ya en el 41, amplió esas posibilidades a otras carreras, tanto para hombres como para mujeres. Pero sí nos llama la atención que aunque había esas oportunidades, todavía en muchos lugares siguieron el sector tradicionalista, porque todavía en el año 41, de las promociones de bachilleres del 40, la mayoría se van a Heredia y siguen siendo maestras. Imagínense que del grupo mío, de señoritas, de mi propio grupo, que era el quinto A, solo Ligia Cavalini y yo entramos a la universidad. Otra entró a Ciencias, Olga Gómez, y Edith Chaverri, que entró a Agronomía, y es la primera agrónoma en la historia del país. Somos de esa promoción, pero el grueso de esa promoción va a Heredia, o se va, unas se casaron, otras entraron a otras escuelas, pero la mayoría fueron maestras. Doña Rosita, ¿y a ustedes qué las motivó? Bueno,
una circunstancia muy especial. Lógicamente, se dio una gran difusión de la importancia de la universidad, y entonces nosotros comentábamos, ¿verdad?, especialmente ya cuando fuimos bachilleres, en esos meses de vacaciones, qué era lo que íbamos a hacer. Y yo pensé, bueno, si ya hay una universidad que abre sus puertas, pues es una coincidencia muy buena para mí, yo la debo de aprovechar. Y entonces en mi casa yo me decidí a entrar a la universidad. Lo mismo fue en el hogar de Elija Cavallini, ¿verdad? Pero ya digo, fuimos desde quinto año solo nosotras dos. Creo que doña Eugenie Rudín y otras de otros grupos luego ingresaron. Pero como que el ingreso a la universidad no fue inmediato. Nini Chinchilla creo que fue Heredia también, y hasta el 42 ingresó a la universidad. Es decir, en los años siguientes doña ya María, vemos. doña María Lini, María ya se había graduado. Ya se había graduado. Ella se había graduado de bachiller algunos años atrás, y Ya. entonces ella aprovechó también, ingresó. Venía de Cartago con otra compañera que tuvimos que era maestra también, Manuelita Barahona. Ellas vinieron de Cartago. Pareciera, ¿verdad?, que hay Sí. mayoría de historiadoras ahí, en ese grupo relativamente Sí, reducido de mujeres. en ese grupo, Interesante. sí, ¿Verdad? lo que cogimos fue historia. Es decir, cuando nos preguntaron o filología o historia, ¿verdad? Que fue lo primero que nos preguntaron, porque era escuela de letras y filosofía, y tenía esas dos carreras. Entonces nos decidimos por la historia. Otras personas Buena hora. decidieron por la filología, ¿verdad? Claro. También hubo grupos que decidieron por la filología. Doña Rosita, en términos generales, entonces la mayoría de esas sociedades siguió siendo tradicional En algunos aspectos, porque ¿cómo no? como veo, o sea, muy pocas mujeres en realidad ingresaron en esa primera Sí, generación. en ese primer año 41 hubo, decir, de mi promoción, porque claro que en esos años había una matrícula muy grande. Imagínense que estos grupos, yo creo que había como 30 o más de 30 personas en esos grupos, ¿verdad?, en que recibíamos lecciones juntas, los de filología y los de historia, ¿verdad? Entonces en filología tenemos algunas maestras ya también, Victoria Garrón, Elsa Orozco, estaba Leticia Amador, Lilia Ramos, que también, Lilia Soto, perdón, que también era maestra, esas de Ángela Garnier, profesora, ¿verdad? Ella con años de profesora aprovechan e ingresan. Y entre los hombres estaba el abogado Marco Tulio Celedón, don Carlos Camaño, que había sido hasta director del San Luis Gonzaga, don Fabio Ramírez, don Luis Barahona, es de esa promoción. Ellos también ingresaron en ese grupo. Pero mucha gente se matriculó, me imagino yo que fue la novedad de la universidad. Unos como oyentes, otros como alumnos regulares. Yo recuerdo las lecciones del general Bolio, ¿verdad?, que era una cantidad enorme de gente que se matriculó, las lecciones de don Abelardo Bonilla o don Moisés Vicenzi, que las recibíamos conjuntamente. Y entonces ahí estaba doña Ángela Cuña y otras abogadas, las hermanas del ministro Tinoco, porque don Luis Demetrio juega un papel importantísimo en la fundación de la universidad. Y yo creo que él se interesó que sus dos hermanas solteras se matricularan y asistieran a esas clases, y otras profesionales, ¿verdad?, hombres y mujeres, y había unas polémicas y unas disertaciones interesantísimas, ¿verdad?, con los profesores. ¿Alrededor de qué temas en esa época eran los que a ustedes digamos, les interesaban? filosofía, especialmente, sí, digamos la filosofía escolástica, ¿verdad?, todas la educación y las obras del cardenal Mercier, que el general Bolio era muy apegado a eso. Y entonces eso producía debates, pues que había otros de otras tendencias filosóficas, y entonces había discusiones muy importantes, y eran gente ya, ¿qué decimos?, de 50, 40 y pico de años. Para entonces pareciera que tenían también un trasfondo político, si se toma en cuenta que para esos años 40 son digamos, el pensamiento social cristiano, Pues, tal el vez sí, pensamiento porque social de la iglesia, que se filosofía- estaba abriendo la espacio. filosofía que nos impactó el padre Bolio, pues tiene una doctrina social cristiana, y también tenía su proyección política, desde luego, también una gran proyección académica, ¿verdad?, acontecimientos académicos importantes. Sí. Hablando un poco, usted nos dice, bueno, éramos tantos estudiantes, ¿cuál era la infraestructura que tenía esa universidad? Porque hoy la vemos con esos grandes edificios, con siempre, bueno, problemas de limitación de infraestructura, pero en aquellos años, ¿cómo funcionó esa universidad? ¿Dónde estaba ubicada esa universidad? ¿Cómo manejaban ustedes escritorios? ¿Contaron con todos los recursos necesarios desde el principio? ¿Hubo que esperar? ¿Cómo se manejó eso? Bueno, nosotros ocupamos la escuela de Derecho,
que estaba frente a lo que es la Corte Suprema, ¿verdad? Estaba en el sector del norte, estaba lo que era Escuela de Derecho, ya instalada, bueno, de tantos años atrás. Claro. En el sector sur estaba Escuela de Farmacia. Entonces nosotros, los de Letras y Filosofía, nos ubicaron ahí por las tardes, porque recuerden que los jóvenes de Derecho solo recibían lecciones por la mañana. Entonces después de la 1, ya nosotros ocupábamos el edificio hasta las 5 o 6 de la tarde. Y entonces la infraestructura, pues ahí la teníamos, Ya las estaba. salas con sus pupitres, pizarras y los demás implementos. Y había conserjes, lógicamente. Ya se contaba con una infraestructura. Aunque que muy sencillo, ¿verdad? Porque Claro. eran los primeros meses, pero sí, ya se contaba con eso. El famoso corredores, un patio en el central, los corredores con sus escaños, ahí era como un segundo claustro, porque ahí los profesores se sentaban y entonces ahí se conversaba mucho antes de clases o en los recreos o a la salida. Había grupos que nos quedábamos ahí escuchando al profesor, interviniendo, ¿verdad? Y resultaba como un ambiente realmente muy universitario, muy académico, tanto en el aula como ahí, en esos corredores. Sí. Era un mundo pequeño, entonces, no es la Sí. dimensión. No, eran, ya le digo, esos dos grupos, nada más, ¿verdad? Y la relación estudiante-profesor es bastante interesante, ¿verdad? En Sí. ese sentido. Sí, fue muy buena. Digamos, en ese primer año que había tantos alumnos, porque yo encuentro que eran grupos de 30 o más de 30, pues la relación quizá fue menos personal. Pero después de esa avalancha, digo yo, de gente así profesional y muy interesada, ¿verdad? Ya cuando fue el 42, esa gente se comenzó a ir. ¿Verdad? Unos eran oyentes, ya no volvieron, otros se comenzaron a ir. Entonces en el grupo de historia quedamos 7. 7. Y en el grupo de filología quedaron 12. Qué interesante, porque pareciera que los matriculados en ese año de 1941 son 44 en filosofía y letras. ¿Ve? Que sí, era una Entonces, matrícula hay muy alta. bastante deserción, ¿verdad? Sí, bastante, a través de los años, y así Ujú. fue. En mi grupo nos graduamos 6. Un compañero nunca presentó la tesis, lástima, se egresó, pero no presentó su tesis. Y del otro grupo 12, los que llegamos hasta 4º año, porque eran 4 años. Y era muy importante porque era los mismos horarios para todo el grupo. No es como ahora que los muchachos hacen su horario y lógicamente se van trasladando de una facultad a otra, cursos de servicio, lo que sea. Ahí no, ahí era, digamos, a la 1, que geografía, o que todos hasta las 5 igual, en todo el grupo las mismas lecciones, lo mismo el otro grupo. Y entonces había lecciones, filosofía, estética, esas eran conjuntas, nos unían a los dos grupos. Y habían, por ejemplo, los métodos didácticos, habían trabajos en grupos, tenían que hacer investigación, algún tipo de investigación, o eran las tradicionales clases magistrales. Bueno, dominó la clase magistral, lógicamente, dominó la clase magistral, pero también nosotros teníamos que investigar. Muchísimas de las labores nuestras eran con base a investigación. Y lógicamente también, en cierta forma, otras actividades, por ejemplo en arqueología, ¿verdad? Que nos daba don Jorge Lines, que era arqueólogo. Qué interesante, ¿verdad? Sí. Un curso de arqueología. Arqueología, sí, nos daba don Jorge. Y después, en cuanto a los profesores, es muy importante ver cómo estos profesores realmente, algunos los trajeron expresamente, ¿verdad? Del extranjero, como el doctor Ernesto Bender. Yo creo que él era austriaco, algo así era. Él nos dio historia. Los 4 años él nos dio historia universal. Era un profesional muy calificado, con una memoria prodigiosa, ¿verdad? Una visión clasicista. Sí, es decir, él formado en las universidades europeas, ¿verdad? Sí. Y después vino un señor que nos dio geografía, que era ingeniero. Porque en ese tiempo, como geógrafos puros, yo creo que en Costa Rica quizá que no había, ¿verdad? O estaban en otras instituciones. Entonces vino un señor que había sido presidente del Ecuador, que era ingeniero, él se llamaba don Federico Páez, un señor que también había estudiado en Europa y tenía grandes conocimientos de geografía. Él fue el que nos dio geografía. Doña Rosita, para estos años y muy constantemente está la preocupación de la universidad, que esté en una etapa de que se está formando, que se está definiendo sus fines y sus alcances, de que se persiste con, digamos, que las escuelas siguen funcionando en forma aislada, que es el gran reto que tiene la universidad y que va a tratar en el 57, a través de la reforma universitaria de este año, de lograr esa vertebración, esa unificación de la universidad, como decía Rodrigo Facio, hacer del archipiélago un continente.
¿Eso era evidente? ¿Ustedes lo percibían? ¿Había algún tipo de políticas encaminadas a unificar la universidad, a darle una integración cultural, las diferentes escuelas? ¿O no? ¿Era en realidad trabajaban en forma desarticulada? Pues no, yo creo que había una gran integración, ¿verdad? Porque era esa escuela de letras y filosofía, que desde un momento fue ¿qué le voy a decir? Como un gran atractivo para la vida académica y cultural, ¿verdad? Quizá de las que se abrieron, quizá esa era la que atrajo más en ese sentido, ¿verdad? Realmente como claustro universitario donde había polémicas, disertaciones y todo, esa escuela. Esa escuela tuvo ese papel. Tuvo ese ¿verdad? papel y yo creo que se mantuvo en sí mismo muy organizada, ¿verdad? Conforme fueron abriéndose otras escuelas y tuvo que ir incorporándose a la vida universitaria, ¿verdad? Ahora, yo creo que eso tuvo que ver mucho con los profesores, porque, digamos, profesores así que vinieron del extranjero, que yo recuerdo en mi escuela esos dos. Luego, también se aprovecharon profesores que habían hecho cursos en Europa, quizá no graduados, pero sí tenían una enseñanza, unos cursos de posgrado, y como don Jorge Lines, ¿verdad? Que había estudiado en Alemania, creo que hizo unos cursos en Estados Unidos, don Rodolfo Pinto, que impartía latín, que también era una persona muy culta. Y luego es muy importante como la universidad se va a nutrir en gran forma de profesores de segunda enseñanza, pero profesores de un alto nivel. Es decir, como no había universidad, pues ellos no eran graduados, pero tenían muchísimos años de experiencia, eran casi autodidactas, ¿verdad? Personas que leían mucho, que conocían mucho, que estudiaban Para mucho. entonces pienso en don Rafael Obregón, por ejemplo. Sí, ellos se habían graduado como profesores de Estado, porque en esos años el Ministerio de Educación tenía un sistema en que después de tantos años de servicio les otorgaba el profesorado de Estado. Y entonces así es como está, bueno, aquel señor Arturo Agüero, don Rafael Obregón, aquellos, don Moisés Vicenzi, ellos pasan a la universidad. Y don René Banufel en lenguas. También hay algunos ya graduados, como Carlos Monge y San Felipe Sofeiza. Ellos traían su diploma de Chile e inmediatamente pasaron a También profesores de Estado. Eran profesores de Estado y tenían también sus años de trabajar en el Liceo de Costa Rica y en el Colegio de Señoritas. Y entonces ya pasan a la universidad. Entonces si uno coge la lista de profesores de esos años, en su mayoría eran profesores de enseñanza secundaria con ese gran nivel que pasaron a la universidad. Los colegios tuvieron que comenzar a formar esas plazas, llenarlos, ¿verdad?, con otros profesores, porque podemos decir lo que llamaríamos en ese tiempo la crema innata de la enseñanza secundaria pasa a la Universidad de Costa Rica. Claro. Sí. Doña Rosita, hablando de los títulos que otorgaba la universidad, una vez que ustedes concluyen esos 4 años, ¿verdad? ¿Qué títulos le otorgó la Universidad de Costa Rica? Bueno, digamos, hicimos 4 años de estudio, yo duré luego 2 años más haciendo la tesis, aunque la había empezado ya desde antes, pero ustedes saben lo que es leer documentos, ¿verdad? Claro. Y no nos daban paleografía. Esa fue una de las grandes fallas que tuvo esa escuela. En ese momento nosotros no recibimos nada de paleografía. Entonces, hacer tesis de grado sin saber paleografía en historia y tesis de siglo XVI y XVII, que muchos hicimos, colonial. Eso nos demoró muchísimo, ¿verdad? Teníamos que usar el personal que tenía el archivo, que era muy limitado, ¿verdad? Muchísima gente no sabía paleografía, entonces pues fue una tarea muy dura la que nos tocó, poder leer documentos de esos siglos en esa forma, ¿verdad? Casi empírica, podemos decir. Entonces yo duré 2 años, yo me gradué hasta el 46. Pero son pioneros. Sí, son pioneros desde el 46. Sí, nos dieron, mi título es licenciada en Letras y Filosofía, y después dice así, sección Historia. Claro. Los otros era sección Filología, los otros graduados. De la escuela de filosofía. De la misma escuela, pero del otro grupo, ¿verdad? Del otro grupo. Sí. En ese grupo hay mujeres que van a tener un papel muy significativo en la vida del país, desde el punto de vista cultural, incluso desde el punto de vista de los derechos de la mujer, Ángela Acuña. Sí. Y esa señora, ella asistió, yo creo que como un año. Yo creo que ella era oyente. Era oyente. Yo creo que era oyente, sí. Está haciendo una. Entonces, yo creo que podríamos continuar conversando en un próximo programa para no dejar inconcluso el tema
Tal vez podríamos cerrar aquí señalando que doña Rosita nos va a visitar en un nuevo programa, Rosalila también nos va a acompañar, ¿verdad? Y les agradecemos la compañía, los esperamos entonces en el próximo programa. El Centro de Investigaciones Históricas, bajo el auspicio de la Vicerrectoría de Acción Social, le invita la próxima semana y a esta misma hora a escuchar el programa Las Voces del 48. Un encuentro con los hombres y las mujeres que vivieron esta guerra civil. El Centro de Investigaciones Históricas, bajo el auspicio de la Vicerrectoría de Acción Social, presenta Las Voces del 48. Un encuentro con los hombres y las mujeres. Como uno o el primero de los grupos graduados de la Universidad de Costa Rica. También contamos con la licenciada Rosalila Herrera, quien nos está acompañando, nos ha acompañado en otras oportunidades y el día de hoy nos está acompañando también. Entonces hoy tendremos una amena conversación que espero que disfruten todos ustedes. Bienvenidas al programa. Doña Rosita, quisiéramos iniciar un poco esta conversación preguntándole cuál fue la reacción de la juventud que vivieron esta guerra civil. El día de hoy contamos con la presencia de la licenciada Rosa Greñas Morales, profesora pensionada de la Escuela de Historia y Geografía de la Universidad de Costa Rica, quien se destacó en labores docentes y administrativas y ha dado importantes aportes al conocimiento histórico. El día de hoy, doña Rosita nos estará narrando sus experiencias de juventud costarricense, de la sociedad costarricense, cuál fue la importancia de la apertura de la Universidad de Costa Rica. Bueno, yo considero que eso fue un hecho trascendental para el país y lógicamente pues para la juventud, porque en esos años antes de la década del 40 nuestra sociedad era todavía un poco tradicional y conservadora, además de que había muy pocas opciones para los jóvenes. Sí, la mayoría de los muchachos y muchachas, ¿verdad? Señoritas, pues tenían que seguir una